nublado. Hoy vamos a tener una tarde linda con 26 grados de temperatura máxima, descendiendo bastante respecto del día de ayer, por ejemplo. El pronóstico nos adelanta para hoy cielo algo nublado, con vientos regulares del sector norte, cambiando luego al sur con ráfagas y disminuyendo a moderados. Bueno, el 8 de marzo, además de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, también fue el Día Internacional del Riñón. Así que nosotros hemos invitado al doctor Martín Alías, que es nefrólogo, para abordar un poquito lo que tiene que ver con enfermedades renales. Doctor, ¿cómo andamos? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, gracias por acercarse a la radio. ¿Cómo estamos en San Rafael respecto de las enfermedades renales? Supongo que como en el resto del planeta. El tema de renal, bueno, en alguna otra oportunidad lo hablamos también. Es un tema serio y complejo porque la afectación renal es la consecuencia última fundamentalmente de dos enfermedades que cada vez hay más en el mundo, que son, ¿no sabes? No. La diabetes, eso que lo hablamos, la diabetes y la hipertensión arterial. La hipertensión, exactamente. De manera que mientras haya más diabéticos, más hipertensos, va a haber más nefrópatas. Uh-huh. Y así como sucede en nuestro pequeño universo de San Rafael, sucede en el gran universo planetario. Pasa lo mismo en los países desarrollados, no desarrollados, todo igual. Cada vez hay más, de manera que cada vez se cae más en este problema. Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo estamos aquí en San Rafael, digamos, para afrontar todo este tipo de enfermedades en cuanto a lo que se necesita, a los servicios que requieren por allí los enfermos de este tipo de patologías? Primero tendríamos que diferenciar dos tipos de abordaje ante este problema de salud. Uno es el actuar sobre la enfermedad ya, digamos, manifestada, uh-huh, que en ese sentido estamos bien, se tienen los recursos suficientes. Habrá, qué sé yo, algunos fármacos puntuales y demás que cuesta más conseguir que otros, pero en lo que es el renal netamente, qué sé yo, el tratamiento dialítico, uh-huh, y demás, se hace y se hace bien, tanto en instituciones públicas como privadas. En ese sentido no habría mayores inconvenientes. Con respecto al otro abordaje, que es el previo a la enfermedad, lo que se llama la atención primaria, la medicina preventiva, uh-huh, no estamos tan bien, ni acá ni en ningún lado. Y de hecho creo que esto es lo que motiva esto de generar un día. Claro, como para tomar conciencia en materia de prevención. Sí, y es controversial. Yo no sé, no estaba cuando lo decidieron, pero las asociaciones y las confederaciones internacionales dijeron, bueno, pongamos el segundo martes de marzo para convocar el Día Mundial del Riñón. Yo creo que lo hicieron quizás por falta de ingenio, de imaginación y también por falta de recursos. Porque, y siempre pensando de esto, de la parte, digamos, de la prevención, un día se acuerda la gente de ese día y, qué sé yo, de los que están escuchando hoy, si hablamos algo puntual sobre esto, de 10 o 20 o 30 o 100, no sé cuántos le queda el mensaje real. Uh-huh. Y el día de mañana nadie se va a acordar. Claro. De manera que esa estrategia por ahí es relativa. Y la falta de recursos, para que esto se pueda crear conciencia, me parece que es algo que tiene que estar presente todo el tiempo, como están las publicidades de los fármacos, como están, ¿entendés? Que a veces son incluso en contrasentido, te publicitan un fármaco con ciertos beneficios y en realidad a la población general le trae más perjuicio que beneficio y no te lo muestran, pero le dan espacio a eso. Y este tipo de cosas no. Entonces, bueno, se tiene que acudir estos días que yo los tomo, digamos, con pinzas, digamos. Claro. Hoy, digamos, ¿cómo se aborda la enfermedad de un enfermo renal, digamos, con estas patologías? ¿Cómo es su calidad de vida? ¿Cómo impactan este tipo de enfermedades también en la calidad de vida de las personas? Es difícil porque el paciente que llega
todo va a depender también del grado de daño renal que tenga. El riñón tiene una gran ventaja que a su vez es desventaja. Que para que se empiece a manifestar clínicamente, o sea, para que uno empiece a tener algún síntoma, alguna dolencia por la enfermedad, tiene que estar muy dañado el riñón. Y eso trae la desventaja de que hasta que no está muy dañado, si uno no es prolijo y no hace controles, no se entera que está mal de los riñones. Hasta que yo siempre doy el ejemplo de la pared de azulejos. Hasta que no se cae el azulejo no te diste cuenta que la humedad te estaba destruyendo todo por atrás. Y cuando ya se cae el primer azulejo, lo que encontrás, digamos, es irrecuperable. Con el riñón pasa algo parecido y viene de la mano con la hipertensión, que todos hablan de la enfermedad silenciosa y demás, que es lo mismo. Puede estar hipertenso sin percibirlo, pero eso va dañando y cuando llega un momento se lleva puesto los riñones, la retina, la coronaria, etcétera. De manera que el paciente, concretamente en referencia a tu pregunta, se va a sentir y va a estar dependiendo del grado de insuficiencia que tenga. Si está en unas etapas iniciales no se va a dar cuenta y si está en etapas finales se va a sentir muy mal. El riñón es una especie de filtro. Claro. Un purificador de la sangre que cuando no funciona, entre una enorme cantidad de funciones que tiene, una es la de purificar sangre, eliminar el agua, producir hormonas, metabolizar hormonas, de manera que cuando no funciona se empiezan a acumular toxinas, se empieza a acumular agua, se empiezan a haber déficit de hormonas, por ejemplo, que producen sangre, glóbulos rojos y demás. Entonces, todo esto lleva a toda una serie de síntomas y un malestar de tanta trascendencia que tenemos que en algún momento reemplazar la función del riñón con la diálisis. Claro. O te morís. Seguro. Hoy, ¿cómo está el tema de los trasplantes de esto? Y el tema de los trasplantes, el problema del trasplante... Hay mucho digamos, enfermo necesitado de trasplante acá en San Rafael. Sí. Todo paciente que esté en diálisis, o algunos que ya están en etapa predialítica, sobre todo niños, ya están necesitando del trasplante. El trasplante es impresionante, porque es de pasar a estar muy enfermo a, salvo porque tengas que tomar unos comprimidos por día, vas a estar normal. El paciente que está en diálisis sigue. De enfermo a sano, después de una operación. Después de la operación y el postoperatorio. Es impresionante. Y en los niños es realmente impresionante, porque el riñón tiene una importancia vital en el crecimiento y el desarrollo del niño. De manera que si tiene una insuficiencia renal desde chiquito, hay cosas que ya después vienen mal de entrada. Si vos lo trasplantás de chiquito, va a ser un chico saludable y normal el resto de su vida. Y eso ¿El riñón es un órgano que le pueda donar a algún familiar, por ejemplo? Si tiene el mismo grupo sanguíneo, sí. Y el resto de la compatibilidad, sí. Y es mejor el donante vivo que el cadavérico, porque tiene más... Como se hace con familiares directos, tiene menos rechazo el órgano. En cuanto ¿El donante puede seguir, digamos... Viviendo con un riñón? Viviendo con un riñón normalmente. No, y el que recibe uno solo, así que... No, con un solo riñón se puede vivir normalmente. Los riñones son como un equipo de fútbol con suplentes, que tienen una reserva guardada y cuando la necesitan la ponen en juego. De manera que si hay una enfermedad o una carencia de un riñón incompleto, el otro se aumenta de tamaño y empieza a funcionar y suple la función de los dos. Y no hay gente que se entera de grande por una ecografía que tenía un solo riñón y vivió toda su vida normal. Entonces se trasplanta un solo riñón y con un riñón vive el trasplantado normal y el que lo donó también. El problema del trasplante es la donación. Cada vez hay más, pero todavía son pocos. Y en San Rafael deben haber unos 250 pacientes, 300 pacientes, 250 pongo, en diálisis, en hemodiálisis o diálisis peritoneal. No todos, no todos, porque no todos están en condiciones de recibir el trasplante por otra serie de cosas que tienen, pero muchos de estos sí. Y no hay donantes. Hay menos de lo que tendría que haber. Claro. Y ahí es otro tema también. En colación con esto del Día Mundial del Riñón, todos los años hacen temas diferentes. Este coincidió con el 8 de mayo, entonces se hizo en relación a la enfermedad de la mujer y demás. Pero en años anteriores ha habido otra temática y en un año recuerdo que hubo una en relación al trasplante renal para crear conciencia sobre el trasplante renal. Y nosotros trabajamos sobre eso en esa época. Hicimos así, fuimos a la calle, salimos a la plaza. Y el tema del trasplante renal es como todo. No hay una conciencia real sobre la situación del donante. Yo en ese momento, de hecho habíamos hecho un folleto y preguntábamos, que es una pregunta que te puedo hacer hoy a vos. Y yo te digo a vos serías donante de riñón? Y probablemente me digas sí, y lo tengas en el DNI. Y ahora si yo te pregunto, si tu hermano estuviese en la terapia intensiva con una muerte cerebral hoy,
¿firmás que le saquen los riñones y los dones? O a un hijo, o a tus padres. Claro. Me parece que de eso se encara desde otro lado. Y es lo que falta, como en todo, ¿no? En cuanto a los temas de salud. Hay no obstante, está creciendo cada vez más. Hay más donantes, hay más. Pero todavía falta un compromiso real, digamos. Porque han habido situaciones de pacientes que son donantes y después hay trabas y cosas y claro. no se termina. Este tipo de donación de órganos, este tipo de cirugía, de intervención, ¿es una intervención relativamente simple o es muy compleja? No es una cirugía simple, pero es menos compleja que otros trasplantes. Es mucho menos compleja que un trasplante cardíaco, pulmonar o pancreático. Claro. No es pero tampoco es sacar un apéndice. Necesita de por lo menos 3 equipos de trabajo, un cirujano vascular experimentado, un urólogo experimentado, porque hay que unir todos los vasos, unir todo el conducto de drenaje de la orina, y necesita de un nefrólogo trasplantólogo que maneje toda la inmunosupresión. De manera que no todas esas tonteras del robo de órganos y que eso no se puede hacer en un... Bueno, falta leer un poquito para darte cuenta que seguro. Hay muchas historias así que... ¿Y eso se puede hacer acá en San Rafael? No, en San Rafael no se hace porque no está montado todo este sistema, pero sí se hace en Mendoza. En Mendoza hay 3 centros trasplantológicos, hay 2 privados y el Hospital Central que hace unos años ha retomado el tema del trasplante. Bueno. De manera que nuestros pacientes se trasplantan en Mendoza. ¿Cuáles son las franjas etarias, digamos, que tienen mayor incidencia de los distintos problemas renales? Hoy se ve más en gente adulta, por allí en jóvenes, en chicos. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, eso es interesante. En primera medida, lo que sí se observa a nivel mundial es que la incidencia y la prevalencia, o sea, los casos nuevos y los que permanecen en diálisis, estamos encontrando que cada vez son poblaciones más añosas. ¿Por qué son poblaciones más añosas? Porque la población cada vez dura más años. Entonces, enfermedades que antes te mataban antes, te mantienen vivo más tiempo hasta que llega la falla renal. Llámese diabetes, hipertensión, etcétera. Sí. Que ahora con los avances, digamos, dentro de lo que es medicación y otro tipo de terapéutica, prolongan la sobrevida y los hacen llegar a eso. Y por otro lado, también se ve una enorme incidencia, o sea, casos nuevos en gente joven que va de la mano con estas 2 o 3, podríamos decir, problemas sanitarios importantes, que son el sobrepeso, que produce insuficiencia renal, la diabetes y la hipertensión arterial, que va de la mano con las dietas nefastas a las que estamos acostumbrados y nos acostumbran, a la falta de actividad física, que cada vez es mayor, el sedentarismo y demás. Entonces hay un grupo etario de jóvenes que quizás hoy no están, pero dentro de unos años sí van a empezar a aparecer con sus complicaciones, traídos por la obesidad, el síndrome metabólico, etcétera. Todo eso que te pasan horas en la computadora, que no salen. Sí. Bueno, en algún momento estas enfermedades te la cobran. Entonces lo vamos a empezar a ver. Ya se ven muchos chicos jóvenes dializándose. La mayoría son hoy por hoy son por otras causas. Pero se va a empezar a observar a consecuencia de esto en todos lados, digamos, una mayor cantidad de pacientes en diálisis. ¿Cómo avanza la ciencia en este tema? Digamos, ¿qué soluciones se van incorporando y qué tecnologías se van incorporando para mejorar la calidad de vida de los pacientes? ¿Hay avances? Yo insisto, sí, hay avances. Sí, yo insisto, me pasa lo mismo que te planteaba antes. Sí, hay avance, la tecnología es impresionante, los que inventaron la máquina de diálisis son unos genios. Las diálisis antes se hacían de otra manera y la calidad del tratamiento era bastante nefasta. Pacientes que se la pasaban las 4 horas vomitando, hipotensos. Hoy no, hoy duermen, ven tele, qué sé yo. Y eso es impresionante y tiene que ver con un avance técnico fundamental. No obstante, es un tratamiento para sobrevivir. Y para sobrevivir con una calidad de vida relativa mala. A diferencia de cuando decía el trasplante, que volvía a estar saludable. De manera que ahí llegamos a un tope del cual todavía no ha podido salirse. Se tiene que hacer cosas que yo siempre digo que son contra natura. A un paciente que está dializándose le restringir la ingesta de líquido, cuando lo natural es que tomemos agua a demanda, pero bueno, como no se la puede sacar todo el tiempo, bueno, como eso hay una enorme cantidad de ejemplos, de manera que la calidad es relativa. A mí lo que me interesa es hablar previo.
¿Me entendés? De no tener que llegar a esta... Ahí es donde está el meollo del tema de salud. Y no se habla, y se habla poco, y no le interesa a nadie. ¿Me entendés? No le interesa... Donde está esto que decís de evitar estas enfermedades que son las son la clave. Mirá, no sé si me permitís, pero sí, yo me quedo dando vueltas. Yo ayer estaba viendo la televisión a la noche. Este programa, este chico, uno de América, que son todos opinólogos, hay unas tribunas, ¿cómo se llama? Intratables. Intratables. Bueno, en Intratables tuvieron 1 hora, hora y media, no sé, hablando de 2 temas que daban vuelta en círculo. Uno era el de las causas de Kirchner y el otro era el discurso politizado, ¿no?, de la reunión de las mujeres, de la manifestación. Bueno, y dan vuelta y dicen lo mismo. Bueno. Y en un momento llamaron al final a un médico, un cirujano, el doctor Parodi, un cardiovascular eminente, que ha hecho un estudio y se ha empezado a meter en los barrios el tema de la nutrición infantil. Exactamente. No sé si lo viste vos. Lo he escuchado. Escuché esa disertación. Sumamente importante. El tipo está diciendo que el 50% de la población menor de 14 años están en un riesgo sanitario gravísimo con desnutrición y que van a ser tipo con cerebro de peor calidad, digamos, un cerebro atrofiado, con menos desarrollo en la etapa clave de sus primeros 5 años, con una serie de consecuencias como por ejemplo devastadoras. No sé, devastadoras, pero socialmente devastadoras. El tipo lo expuso en 3 minutos, ponele. Hizo el otro hacer sus propagandas y demás, y en el segundo minuto empezaron a hablar de las personalidades eminentes que había operado al Papa Francisco, y ese tema quedó ahí en la nada. O sea, tuvieron 2 horas hablando tontera, y sobre esto que es lo troncal y lo importante, hablaron 3 minutos y después les pareció más interesante si había operado al Papa o a Fortarbaco, no sé quién. ¿Me entendés? Bueno, ese es el problema de la salud. ¿Me entendés? En ese mismo programa, perdóname, había una periodista, por ejemplo, hacen un comentario de que una de las chicas ahí fumaba, que entonces una de las periodistas dice, yo fumo porque me da placer, dijo esta mujer, lo disfruto, es una cosa placentera. Es más, he dicho que cuando me muera quiero que me plotee en el cajón con la marca del cigarrillo que fumo. Y yo dije, esta mujer nunca vio morirse a nadie por el tabaco. Claro. Yo sí he visto que gente morirse por el tabaco, y te aseguro que no querés que te ploteen el cajón. No querés que te ploteen el cajón. Entonces vos decís, eso es lo que se ve, ¿me entendés? Y eso es lo que se transmite. ¿Me entendés? Y a eso no se prevén las consecuencias. Esta mujer, ojalá no le toque, pero si se tiene que morir de un tumor pulmonar, se va a tragar las etiquetas, el cajón, sus palabras, y el tiempo que desperdició con otro, que pudiendo haber utilizado otro discurso en un medio masivo de comunicación. Ahí es donde está el problema. Después del tratamiento estamos bien, hay recursos, se trabaja bien, pero hay mucha gente y cada vez va a haber más. Entonces el problema está en otro foco. El Día Mundial del Riñón, supongo que tiene que apuntar en eso, en el otro foco. ¿Me entendés? Aunque sea uno de 365 días que se hable, sinceramente descreo que sea suficiente. Me parece que casi es insuficiente y no sé si vale la pena. Pero por ahí pasa el tema de la salud. Además, esto que vos me mencionabas hace un ratito, el tema de los trasplantes, de la falta de conciencia por allí en este sentido, de lo que puede mejorar su calidad de vida un enfermo con un trasplante de riñón, que todos podemos ser donantes de riñón, que podemos vivir perfectamente con un riñón. Y que sin embargo hay 250 o 300 personas en San Rafael a las que no pueden acceder a esto y que tienen deteriorada su calidad de vida. Deteriorada su calidad de vida por falta de trasplante. Y reducida su expectativa. Exactamente. En este sentido, por ahí sin duda que hay que hacer campañas que tiendan a la concientización y a ver a la cuestión solidaria, porque podría ser perfectamente un familiar nuestro. O uno, exactamente. Y ahí padeceríamos en carne propia esta falta de solidaridad. A mí me parece que está el secreto de... Yo creo que el mayor avance que se puede hacer en medicina es el poder percibir en carne propia los problemas. Si inventás en un aparato como eso de realidad virtual, en la que vos te veas internado, como se ve a diario, entubado, con monitores, en una terapia donde no puedes ver a tu familia, donde te tenés que hacer caca y pis encima, donde
y todo eso porque saliste a andar en una moto sin el casco, o a exceso de velocidad, o en un cuatriciclo sin casco, porque fumaste y demás. Si uno pudiera aunque sea 2 o 3, 4 segundos, minutos, vivenciarlo, te aseguro que la actitud cambia completamente. Exactamente. Cambiaría completamente. Bueno, cuando inventen eso, creo que el problema de salud va a estar resuelto. Pero después de tomar conciencia es lo más difícil. Seguro. Doctor Alías, le agradecemos la participación. Como siempre ha sido un gusto dialogar de todos estos temas y no va a faltar oportunidad para que sigamos hablándolo. Bueno, gracias a ustedes por este espacio también. Muchísimas gracias. 11:30 de la mañana, nos vamos a una pausa, enseguida venimos.